El hombre más peligroso en cualquier conflicto no es el más fuerte, no es el más ruidoso, no es el que grita, amenaza o golpea el pecho intentando probar alguna cosa. Es aquel que permanece calmado. Mientras todos pierden el control, él permanece íntegro. ¿Eso suena extraño? Porque fuimos enseñados a creer que vencer un conflicto exige reacción, fuerza, respuesta rápida, dominio del otro. Pero ¿y si el verdadero poder estuviera justamente en no reaccionar? ¿Y si la calma, en lugar de debilidad, fuera el arma más devastadora que alguien puede cargar? Hoy quiero conducirte por un viaje que atraviesa siglos. Un viaje que comienza en los campos de batalla del Japón feudal y termina dentro de tu mente, en medio de los conflictos que enfrentas todos los días. Conflictos en el trabajo, conflictos familiares, discusiones en relaciones, provocaciones silenciosas, ataques disfrazados de opinión, explosiones emocionales que parecen surgir de la nada. Y en el centro de esta historia está un hombre que nunca perdió una sola batalla. Más de 60 confrontaciones mortales. 60 situaciones donde un único error significaba muerte inmediata. Pero su secreto no estaba en la espada, no estaba en la fuerza, no estaba en la velocidad, estaba en el control absoluto de la propia mente. Hoy, ese hombre gana un nombre diferente. Ya no más una leyenda distante. Hoy, él se llama Rafael, porque esta historia es sobre ti. Capítulo 1. El momento en que todo se desanda. Vamos a comenzar con algo simple, pero incómodo. Cuando alguien te confronta, cuando levanta el tono de voz, cuando te desafía, te critica o te presiona, ¿qué sucede dentro de ti? Antes incluso de que cualquier palabra salga de tu boca, el cuerpo responde. El corazón se acelera, la mandíbula se traba, los hombros suben, la respiración se queda corta, casi presa en el pecho. Y entonces sucede algo aún más peligroso. Tú sales del presente. Ya no estás escuchando de verdad. Ya no estás eligiendo palabras. Entras en el piloto automático emocional. Es como si alguien hubiera asumido el volante de tu mente. Rafael conocía ese estado muy bien. Él no era una persona agresiva. Nunca fue del tipo explosivo. Pero bastaba una reunión tensa, una exigencia mal colocada, un comentario atravesado, y algo dentro de él se cerraba. Por fuera incluso parecía calmado. Por dentro era un campo de batalla. Pensamientos acelerados, diálogos imaginarios, ganas de defenderse, de probar algo, de no salir por abajo. Y lo peor, cuando la conversación terminaba, venía la resaca emocional. Rafael revivía cada frase, cada tono de voz, cada respuesta que le habría gustado haber dado. Yo debería haberme quedado calmado. ¿Por qué dejé que eso me afectara tanto? ¿Por qué siempre pierdo el control justo en esas horas? Hasta que un día, después de un conflicto aparentemente banal, tuvo una percepción incómoda. El problema no era el conflicto. El problema era lo que sucedía dentro de él durante el conflicto. Otras personas pasaban por las mismas situaciones, pero no salían drenadas, no perdían el eje, no cargaban eso por días. Rafael percibió algo esencial. Los conflictos no nos lastiman porque son fuertes, nos lastiman porque nos capturan. En el momento en que pierdes el control interno, ya perdiste, independientemente del resultado externo. Y es exactamente aquí donde casi todo el mundo se equivoca. Las personas creen que mantener la calma es cuestión de personalidad, de nacer así, de ser zen, de no importarles. Pero no lo es. Mantener la calma es una habilidad entrenable. Y todo comienza cuando entiendes cómo y cuándo pierdes el control. Rafael decidió dejar de intentar ganar conflictos y comenzó a investigar algo mucho más importante: el instante exacto en que la emoción asume el mando. Ese fue el inicio del giro, porque cuando identificas el punto de ruptura, puedes interrumpirlo. Y es ahí donde entramos en el primer gran secreto. Capítulo 2. Distancia emocional. ¿El espacio donde nace el control? Existe un momento invisible en todo conflicto.
un instante tan rápido que casi nadie percibe. Es el momento en que la emoción surge y tú decides, consciente o inconscientemente, si vas a fundirte con ella. Rafael pasó años creyendo que las emociones eran como olas gigantes. Cuando venían, solo quedaba ser arrastrado. Venía la rabia, él era rabia. Venía la frustración, él era frustración. Venía el miedo, él era miedo. Hasta percibir algo que cambió completamente su relación con los conflictos. La emoción no eres tú. Ella es algo que pasa por ti. Puede parecer una diferencia pequeña, pero en la práctica es la línea que separa dominio de esclavitud. La mayoría de las personas vive diciendo, yo soy nervioso, yo soy explosivo, yo soy así mismo. Sin percibir que, al usar ese lenguaje, están entregando el control de la propia identidad a la emoción del momento. Rafael comenzó a observar cómo la emoción surgía en el cuerpo. Primero venía la tensión en los hombros, después un calor en el pecho. A continuación, la urgencia de responder, corregir, atacar o defenderse. Antes, él reaccionaba automáticamente. Ahora, él solo observaba. Y hacía algo simple, casi tonto, pero profundamente eficaz. Él nombraba lo que estaba sucediendo. No en voz alta, dentro de sí. Yo percibo que estoy sintiendo rabia. Yo percibo que me estoy poniendo defensivo. Yo percibo que mi ego quiere asumir ahora. Ese simple cambio de lenguaje creaba un espacio. Y en ese espacio, algo extraordinario sucedía. La emoción perdía fuerza. No porque fuera reprimida, sino porque dejó de ser alimentada. Las emociones intensas necesitan identificación para sobrevivir. Crecen cuando dices, esto soy yo. Pero cuando dices, esto está sucediendo en mí, comienzan a disolverse. Rafael percibió que no necesitaba controlar la rabia, solo necesitaba no convertirse en la rabia. Era como ver una nube oscura pasando por el cielo. La nube existe, pero el cielo sigue ahí. Y cuanto más practicaba esa observación silenciosa, más rápido los conflictos perdían el poder de secuestrarlo. No porque las personas cambiaran, sino porque él cambió el punto desde donde reaccionaba. Ese fue el primer gran rompimiento. Rafael entendió que mantener la calma no comienza en el otro, comienza en el espacio interno que tú creas entre el estímulo y la respuesta. Y una vez que ese espacio existe, ningún conflicto consigue dominarte completamente. Capítulo 3. Anticipación consciente. Quien ve antes, permanece calmado. La mayoría de las personas entra en conflictos del mismo modo que entra en una sala oscura, por impulso, sin mirar alrededor, sin saber dónde están los obstáculos. Y cuando tropiezan, llaman a eso mala suerte, injusticia, provocación. Rafael percibió algo que cambió radicalmente su forma de lidiar con situaciones tensas. El descontrol nace de la sorpresa. No es el conflicto en sí lo que nos desequilibra. Es ser tomados desprevenidos emocionalmente. Cuando algo sucede fuera de lo que esperamos, el cuerpo entra en alerta máxima. El cerebro interpreta como amenaza, y el sistema de supervivencia asume el mando. Por eso, cuando alguien levanta el tono, acusa o presiona de forma inesperada, el cuerpo reacciona antes que la razón. Rafael comenzó a entender que mantener la calma no era reaccionar mejor, era anticipar mejor. Antes de conversaciones difíciles, él pasó a hacer algo que parecía demasiado simple para funcionar. Él se detenía, respiraba y hacía 3 preguntas silenciosas. ¿Cuál es el estado emocional de esta persona ahora? ¿Qué es lo que ella realmente quiere con esta conversación? ¿Cuáles son las reacciones más probables que ella puede tener? Estas preguntas no eran para juzgar, ni para manipular, eran para mapear el terreno. Porque personas bajo presión siguen patrones previsibles. La rabia tiende a atacar, el miedo tiende a cerrarse, la inseguridad tiende a acusar, el ego tiende a competir. Rafael percibió que cuando anticipaba esas reacciones, el impacto emocional disminuía drásticamente.
Nada más lo tomaba por sorpresa. Si alguien elevaba la voz, él ya lo esperaba. Si alguien intentaba provocar, él reconocía el patrón. Si alguien se cerraba, él entendía que no era personal. Y eso hacía toda la diferencia. Porque cuando anticipas, el cuerpo no entra en pánico. La respiración no se traba. La mente no corre. Tú permaneces presente. Rafael recordó cuántas veces había perdido el control, no porque el conflicto fuera grande, sino porque no estaba preparado. Ahora, preparado, no necesitaba defenderse de todo. No necesitaba responder a todo. No necesitaba probar nada. Él solo navegaba la situación con claridad. La anticipación consciente no es sobre controlar al otro. Es sobre no ser controlado por la imprevisibilidad. Cuando sabes lo que puede suceder, dejas de reaccionar y comienzas a elegir. Y esa elección silenciosa es una de las mayores formas de poder que alguien puede tener. Capítulo 4. La respiración como ancla. El botón de reset interno. Rafael comenzó a percibir algo inquietante a medida que observaba los conflictos con más atención. Antes de cualquier palabra dura, antes de cualquier explosión emocional, antes incluso de cualquier pensamiento consciente, la respiración cambiaba. Se volvía corta, rápida, desorganizada. Y eso no era coincidencia. Era la primera señal de que el control estaba escapando. Mientras la mayoría de las personas intenta controlar pensamientos, Rafael entendió algo más profundo. El cuerpo entra en colapso antes que la mente. Y la respiración es el vínculo invisible entre los dos. Cuando alguien se siente amenazado, incluso si la amenaza es solo una crítica o un tono de voz, el cuerpo activa el modo de supervivencia, el famoso luchar o huir. En ese estado, el cerebro no quiere resolver conflictos, quiere sobrevivir. El razonamiento fino desaparece, la empatía se va, todo se vuelve ataque o defensa. Rafael percibió que, si quería mantener la calma, necesitaba intervenir antes de que ese modo fuera activado completamente. Y la única herramienta que funcionaba en tiempo real era la respiración. Él comenzó a probar algo simple en los momentos más tensos. Nada de técnicas complicadas, nada de largas meditaciones, solo un ciclo consciente. Inspirar lentamente por la nariz, contando 4 segundos. Sentir el aire llenar el pecho. Sostener por un breve instante. Y entonces soltar por la boca, contando 6 segundos. Era casi imperceptible para quien observaba, pero por dentro algo cambiaba. El cuerpo recibía un mensaje claro. No hay peligro inmediato. Y cuando el cuerpo entendía eso, la mente volvía a su lugar. Rafael percibió que no necesitaba resolver el conflicto en ese segundo, solo necesitaba no empeorarlo. Una sola respiración bien hecha era suficiente para romper la escalada emocional. 2 respiraciones traían claridad. 3 creaban espacio para elegir palabras con intención. Él comenzó a usar esto en reuniones difíciles, en conversaciones delicadas, incluso en discusiones familiares que antes siempre se salían de control. Mientras el otro hablaba, Rafael respiraba. No como fuga, sino como ancla. Y algo curioso comenzó a suceder. Cuanto más calmado él permanecía, más el otro desaceleraba. Porque las emociones son contagiosas, pero la calma también lo es. Rafael entendió que respirar conscientemente no era un detalle técnico, era un acto de liderazgo interno. Incluso cuando todo alrededor parecía caótico, él descubrió que siempre podía volver a un lugar seguro, su propio aliento. Y mientras respirara con presencia, no sería arrastrado por la tormenta. Capítulo 5. Acción con propósito. Cuando el ego sale de escena, el conflicto pierde fuerza. Existe un error silencioso que transforma conversaciones difíciles en guerras interminables.
Las personas entran en conflictos sin saber por qué. Comienzan una conversación con un motivo legítimo, pero en pocos minutos ya no están intentando resolver nada. Están intentando ganar, probar algo, defender el ego, no salir por abajo. Rafael percibió que ese era el punto donde todo se desandaba. Cuando el propósito desaparece, el conflicto deja de ser diálogo y se vuelve disputa. Y las disputas no necesitan solución, solo vencedores y perdedores. Antes, Rafael entraba en discusiones cargando expectativas confusas. Quería ser escuchado, quería ser respetado, quería tener razón, quería no parecer débil. Todo al mismo tiempo. El resultado era siempre el mismo. Palabras atravesadas, tensión acumulada y ningún avance real. Hasta que aprendió algo simple e incómodo. Quien entra en un conflicto sin un propósito claro, será guiado por el ego. Y el ego nunca está interesado en la paz. A partir de eso, Rafael pasó a hacer un ritual silencioso antes de cualquier confrontación. Él se detenía por algunos segundos y formulaba una sola frase, clara y objetiva. ¿Qué es lo que realmente quiero con esta conversación? No era una reflexión larga, era un ancla. Quiero resolver esto sin crear más desgaste. Quiero establecer un límite con respeto. Quiero proteger mi paz. Quiero aclarar, no atacar. Durante la conversación, cuando la emoción subía y subía, Rafael volvía mentalmente a esa frase. Ella funcionaba como un faro. Siempre que el ego intentaba asumir el control, el propósito traía a Rafael de vuelta. Él comenzó a percibir algo poderoso. Cuando el propósito está claro, no necesitas reaccionar a todo. Las provocaciones pierden fuerza. Los comentarios atravesados pasan sin respuesta. Los silencios dejan de ser amenazas, no porque él se estuviera anulando, sino porque estaba eligiendo con conciencia. Rafael descubrió que actuar con propósito no es ser frío, es ser lúcido, y que muchas batallas solo parecen necesarias porque olvidamos lo que realmente importa. Cuando el propósito lidera, el ego se calla, y cuando el ego se calla, el conflicto comienza a perder sentido. Conclusión: la fuerza del silencio. Rafael descubrió algo que cambió su vida. La verdadera fuerza no está en reaccionar, está en elegir. Elegir cuándo hablar, elegir cuándo callar, elegir cuándo actuar, elegir cuándo retirarse. Muchos conflictos solo existen porque alguien perdió el control interno. Cuando tú te transformas, el conflicto cambia de forma, o simplemente desaparece. El mundo moderno intenta provocarte todo el tiempo. Redes sociales, opiniones, presiones, expectativas. Pero el individuo verdaderamente poderoso no es el que gana discusiones. Es el que permanece íntegro mientras todos se fragmentan. Si este mensaje tuvo sentido para ti, respira profundo ahora. Recuerda, el control no viene de la fuerza, viene de la conciencia. Si este contenido te ayudó, dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesita oír esto. Y dime en los comentarios, ¿qué conflicto necesitas aprender a atravesar con calma? Porque la mayor batalla siempre fue interna. Y ahora, camina con honor y sigue el camino.